La India derrota a un oso para salvar a niños. El rugido que detuvo el tiempo. Los gritos desesperados rompían el silencio y la tranquilidad del bosque. Rugidos graves y salvajes sacudían el suelo, un sonido que hacía temblar hasta los árboles. Al pie de un árbol retorcido, 3 niños se encogían con los ojos desorbitados por el miedo, sus pequeñas manos aferrándose a la corteza áspera como si pudiera protegerlos. Frente a ellos, un oso pardo, una bestia inmensa de casi 3 metros de altura y más de 300 kilos, se alzaba imponente. Su pelaje marrón oscuro brillaba. Sus garras curvas reflejaban la tenue luz del sol que apenas atravesaba las copas de los árboles, y sus dientes amarillentos quedaban al descubierto en un gruñido que lo devoraba todo. Pero allí, entre los niños y el peligro, estaba Ayana. Sus pies se hundían en la tierra húmeda, su cuerpo delgado temblaba por la adrenalina, pero sus ojos ardían como fuego vivo. Empuñaba una lanza, con las manos sangrando donde el bastón rústico la había cortado. «¡Quédense detrás de mí!», gritó, su voz ronca mezclándose con el estruendo. El oso avanzó. Una garra enorme rozó su rostro. Ayana esquivó con rapidez, sintiendo el aire desplazado revolviendo su cabello negro. Los niños lloraban a gritos, un sonido que le partía el corazón a cualquiera que lo escuchara. ¿Quién era esta india valiente que enfrentaba a semejante bestia? El rugido del oso era ensordecedor, pero el grito de Ayana fue más fuerte. Un sonido crudo, casi imposible, que hizo parecer que el tiempo se detenía. Clavó la lanza en el hocico del oso. El impacto resonó con un chasquido seco mientras el animal sacudía la cabeza, aún más furioso. La sangre goteaba de su nariz y sus ojos amarillos se entrecerraron ardiendo de rabia. Nadie podía predecir lo que sucedería. ¿Acaso esa india, sola contra un monstruo de la naturaleza, no tenía forma de ganar? Esta historia te mostrará lo que pasa cuando el instinto de proteger habla más fuerte que el miedo. Sigue viendo, porque lo que hizo después lo cambió todo. Y al final entenderás por qué el verdadero rugido no vino de la bestia, sino de su interior. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Deja tu like, comenta qué opinas de la actitud de Ayana y comparte con quien necesite ver este video. El silencio se apoderó del bosque por un instante, como si el aire contuviera la respiración tras el primer golpe. Antes de aquel oso, antes de los gritos, Ayana era una presencia que pocos notaban, pero que nadie olvidaba. Su cabello liso y negro como la noche caía sobre su espalda, enmarcando un rostro marcado por una vida de lucha. Era fuerte, no solo en cuerpo, sino en algo más profundo, una determinación que parecía tallada en sus huesos. Sostenía la lanza con firmeza. Sus ojos oscuros e intensos llevaban una llama que no se apagaba. Ayana no conocía a esos niños, pero eso no importaba. Aquella mañana los niños jugaban en el bosque, 3 pequeños exploradores que se habían alejado demasiado de la casa de sus padres. Reían a carcajadas, correteaban entre los árboles, sus voces resonando hasta perderse en la espesura. Ayana, quien vivía sola en una cabaña en los confines de la selva, escuchó cómo las risas se convertían en silencio, y luego en gritos. Ella conocía los peligros que acechaban en el bosque. Sin dudarlo, tomó su lanza, un arma rústica que ella misma había tallado, y corrió hacia el sonido. Al llegar vio a los niños acorralados contra un árbol, con el oso a apenas unos metros de ellos. Quien la viera podría decir que cargaba con el peso de muchas batallas. Ayana no hablaba de su pasado, pero las cicatrices en sus manos y su postura firme contaban lo que las palabras no decían. Se murmuraba que descendía de guerreros, gente que enfrentaba al mundo solo con coraje y propósito. En soledad, cazaba, construía, sobrevivía, una vida que la había endurecido sin arrebatarle su humanidad. Aquel día, al ver a esos niños en peligro, algo se encendió dentro de ella. No era solo instinto, era un deber que llevaba en la sangre. Ahora, con la lanza firme en sus manos y el oso rugiendo frente a ella, Ayana ya no era solo una figura solitaria del bosque, era la barrera entre la vida y la muerte, una indígena valiente que no retrocedía. Los niños, temblando tras ella, no veían a una extraña, veían una fuerza que desafiaba lo imposible, y lo que haría a continuación demostraría que el bosque jamás había visto a alguien como ella. Ayana se mantenía en guardia, la lanza tensa,
mientras el oso rugía a pocos metros. Su grito aún resonaba entre los árboles, un sonido que desafiaba el estruendo de la bestia. El animal sacudió la cabeza, la sangre goteando de su hocico, donde la lanza lo había herido. Pero eso solo lo enfureció más. Sus ojos amarillos brillaban con rabia pura, y embistió, sus garras desgarrando la tierra húmeda. Ayanna sintió temblar el suelo bajo sus pies, pero no había lugar para dudas. Ella era lo único entre el oso y los niños a sus espaldas. El aire era denso, cargado con olor a sudor y pelaje mojado. Ajustó el agarre de la lanza, los dedos resbalando por la sangre de sus manos cortadas. El oso se detuvo a escasos pasos, erguido sobre sus patas traseras, una torre de casi 3 metros de músculo y furia. Lanzó otro rugido, tan potente que Ayanna lo sintió golpearle el pecho. Ella le gritó a su vez, un sonido ronco y salvaje, como si pudiera repelerlo con la fuerza de su voz. Pero el oso no retrocedió, bajó la cabeza y se lanzó contra ella. Ayanna esquivó por poco, la garra del animal rozándola tan cerca que sintió el calor de su piel. La lanza osciló en el aire, pero logró clavarla en el hombro de la bestia, arrancándole un gruñido de dolor. El oso giró demasiado rápido para su tamaño y la golpeó con el revés de su pata. Cayó al suelo, el impacto vaciándole los pulmones, mientras la lanza rodaba lejos. La tierra fría le heló la espalda y por un segundo el mundo giró. Pero Ayanna no se quedó allí. Rodó hacia un lado justo cuando la bestia intentó aplastarla, sus garras hundiéndose en el suelo donde había estado. Jadeante se incorporó, su cabello negro como la noche pegado al rostro sudoroso. El oso se volvió hacia ella otra vez, el hombro sangrando, pero los ojos aún hambrientos. Ayanna vio la lanza a unos metros, pero alcanzarla significaba darle la espalda a la fiera. Apretó los puños, el cuerpo temblando por la adrenalina. «¡Ven!», gritó desafiante. El oso resopló, arañando el suelo, y la distancia entre ellos se redujo. Aquella batalla no era solo por supervivencia, era por algo más grande, algo que ardía dentro de ella. Y el oso estaba a punto de descubrir que ella no se rendía fácilmente. Ayanna y el oso se midieron, su pecho subiendo y bajando con rapidez, el aire escapándosele en resoplidos cortos. La bestia estaba a pocos pasos, el hombro manchado de sangre donde la lanza lo había herido, pero eso solo parecía avivar su ira. Su rugido estalló de nuevo, un sonido que sacudió los árboles y hizo que el tiempo pareciera ralentizarse. Ella vio cada detalle, el pelaje marrón oscuro salpicado de rojo, las garras curvadas brillantes de tierra y sangre, los dientes amarillentos listos para desgarrar. Y entonces, el oso cargó, una masa de 300 kilos viniendo como una luz. Ella se lanzó hacia un lado, su cuerpo girando en la tierra húmeda mientras la garra del oso golpeaba el suelo donde había estado, levantando un chorro de lodo. Ayanna agarró la lanza que había rodado lejos, sus dedos resbalando en el mango mojado antes de ajustar el agarre. El oso giró, sus ojos amarillos clavados en ella, y emitió un gruñido bajo, casi un rugido de odio. Ella se levantó, el sudor corriendo por su frente, mezclándose con la tierra en su rostro. «¡No pasarás!», gritó, su voz desgarrando el aire. El animal corrió hacia ella, más rápido esta vez, sus patas aplastando el suelo. Ayanna clavó los pies en la tierra y alzó la lanza, apuntando al pecho de la bestia. El impacto llegó como un trueno. La punta de la lanza se hundió en la carne, pero el peso del oso la empujó hacia atrás. Cayó de rodillas, los brazos temblando mientras sostenía el mango con todas sus fuerzas. El oso aulló, un sonido de dolor y furia, y sacudió la cabeza intentando deshacerse del arma. Sangre caliente resbaló por el mango, quemando sus manos, pero Ayanna no soltó. Por un momento, los dos quedaron trabados allí, la india valiente y la bestia, fuerza contra fuerza. El oso levantó una garra, las garras brillando, y la dejó caer con todo. Ayanna soltó la lanza y rodó hacia atrás, el golpe impactando el suelo a centímetros de ella. Sintió el viento de la garra pasar, el olor fétido del animal llenando el aire. Jadeante se arrastró hacia atrás, los ojos fijos en la bestia. El oso tambaleó, la lanza aún clavada en su pecho, la sangre goteando en charcos oscuros sobre la tierra, pero no cayó. Con un rugido que pareció rasgar el cielo, el animal arrancó la lanza con su pata, lanzándola lejos. Ayanna se puso de pie, el corazón acelerado, su cuerpo gritando de agotamiento. El oso la miró,
los ojos entrecerrados, la respiración pesada. Ya no tenía armas, solo las manos vacías y una voluntad inquebrantable. El bosque contuvo el aliento, y el siguiente movimiento lo decidiría todo. Ayana estaba de pie, sin armas, el corazón latiendo con fuerza mientras el oso la observaba. La lanza rota estaba fuera de su alcance, el mango manchado de sangre y lodo. El animal respiraba con dificultad, su pecho herido goteando rojo, pero sus ojos amarillos aún brillaban de rabia. Sabía que él no se detendría, y ella tampoco. El aire estaba cargado, el silencio entre rugidos pesando sobre sus hombros. Entonces lo vio, un tronco suelto en la pendiente, las raíces expuestas como una trampa lista. Una oportunidad brilló en su mente. El oso avanzó más lento, la herida debilitándolo. Ayana corrió hacia un lado, sus pies deslizándose en el barro. La bestia la siguió, las patas pesadas levantando tierra, el hocico casi rozando su espalda. Alcanzó el tronco, sus manos aferrándose a la madera áspera, los brazos ardiendo mientras tiraba con todas sus fuerzas. El oso estaba a un paso, su rugido llenando el aire. Con un grito que desgarró el bosque, Ayana soltó el tronco y la pendiente colapsó. Una avalancha de tierra y piedras cayó sobre el oso. El tronco rodó, rápido e implacable, directo hacia la bestia. Escuchó el crujido seco cuando la madera golpeó el cráneo del animal, un sonido que cortó el rugido a la mitad. El oso se desplomó, su cuerpo inmenso aplastado bajo el peso del derrumbe, sus garras arañando el suelo una última vez antes de quedarse quietas. La sangre se mezcló con el lodo y el silencio lo cubrió todo. Ayana cayó de rodillas, el pecho jadeante, los ojos fijos en la bestia ahora inmóvil. Volteó su rostro sudoroso hacia los niños, aún acurrucados contra el árbol. La miraron fijamente, el miedo dando paso a un silencio reverente. Ayana respiró hondo, el cuerpo exhausto, pero una fuerza feroz latía en sus venas. El oso estaba muerto, derrotado no solo por la lanza, sino por la inteligencia y la voluntad de una mujer que convirtió al bosque en su aliado. Lo que parecía el fin había sido el golpe final, y la india valiente demostró que el coraje era más que enfrentar el peligro, era destruirlo. El silencio regresó al bosque, denso y absoluto. El oso yacía muerto en la pendiente, su cuerpo quebrado bajo el tronco y el lodo, los ojos amarillos ahora opacos, sin vida. Ayana se mantuvo de pie, el pecho alzándose y descendiendo lentamente, el sudor resbalando por su rostro mezclado con tierra y sangre. Su cabello negro como la noche estaba pegado a su piel, pero lo apartó con un gesto firme, los ojos clavados en la bestia que casi la vence. Ella había ganado, no solo por sí misma, sino por aquellos que no podían luchar. Se giró hacia los niños todavía encogidos contra el árbol. Ya no lloraban, la miraban como si vieran algo más grande que una mujer, algo que el bosque nunca olvidaría. Ayana caminó hacia ellos, los pasos lentos, su cuerpo clamando por el cansancio. «Todo está bien ahora», dijo, la voz ronca pero firme. La niña, con la rodilla aún sangrando, fue la primera en moverse, corriendo para abrazar sus piernas. Los niños la siguieron, sus rostros manchados de lágrimas y polvo. Ayana se agachó, envolviéndolos a los tres en un abrazo apretado, sintiendo su calor contra su pecho. El bosque parecía observarlos, los árboles inmóviles, el viento en calma. Aquella india valiente, que vivía sola en los confines de la selva, había logrado lo imposible. El rugido que detuvo el tiempo no vino del oso, sino de ella. Un grito de fuerza, de vida, de alguien que se negó a dejar que el miedo ganara. Ya no era solo una figura solitaria entre las sombras, era una historia que aquellos niños llevarían a casa, una lección que resonaría más allá de los árboles. Ayana se levantó, ayudando a los niños a ponerse de pie. «Vamos de regreso», dijo, mirando el camino que los llevaría a la aldea. El sol ya descendía, tiñendo el cielo de naranja, y por primera vez en ese día, sintió que el peso se aligeraba de sus hombros. La batalla había terminado, pero algo cambió dentro de ella, la certeza de que su fuerza no estaba solo en sus manos o en la lanza, sino en lo que eligió proteger. Los niños la siguieron, los pasos ligeros, sus voces bajas, contando lo que habían visto, y mientras caminaban, el bosque susurraba en silencio, como si reconociera el valor de una mujer que convirtió un día cualquiera en una leyenda.
Déjanos en los comentarios qué te pareció esta historia. Para no perderte ningún video, suscríbete al canal activando la campana de notificaciones, deja tu like, comparte y nos vemos en el próximo video.